Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo. Frank Durán Rosillo te saluda y los saluda a todos ustedes, su amiga María Celeste Raraz, para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, María Celeste Raraz, tal como mi nombre, donde les informo todas las semanas sobre entrevistas que tienen un tema que ayuda a mejorarnos como personas y de paso son interesantes. Las pueden encontrar en mi canal de YouTube, así que los espero. Y se suscriben gratis. Hola amigos, buenas noches. Tan pronto pusimos el video explicando que ustedes nos habían llamado y que no se podía subir lo que es el registro para obtener el número para poder votar el 10 de abril en el portal del INE para quienes vivimos fuera de México, en los Estados Unidos, Canadá, otros países donde mucha gente nos escucha, gracias a que ustedes nos han recomendado, pues hicimos el intento, le avisamos al director de Frena, Gilberto Lozano, y al comité, a Maribel, la presidenta del comité de Estados Unidos, de inmediato nos pusieron atención y como ustedes ven, yo subí de inmediato el video donde nos explican cómo hacer la metodología, básicamente paso por paso, para evitar que hagamos confusiones, porque es una confusión en los pasos. Y sí, no existe el OCI o el OCI, numerito ese que piden para la tarjeta de México, pero aquí vamos a explicarles detalladamente. Permítanme un segundo y les pongo el video. El video que nos mandaron ya está actualizado y es mucho mejor a lo que habíamos visto anteriormente. Aquí vamos a escuchar todos los detalles. Adelante. Para hacer el registro desde el extranjero tenemos que fijarnos muy bien en una cosa antes que todo. Una vez que abrimos en el teléfono el link, que es este, nos vamos directamente a registrarme primero a este botón que está aquí abajo en magenta. Y después de dar registrarme, nos va a abrir esta pantalla. Y probablemente aquí es donde esté la gran confusión de entrada. ¿Por qué? Porque no es comenzar. No hay que picarle ahí donde dice comenzar antes que todo. Lo que hay que hacer es darle a la flechita del lado derecho que está al lado del mundo. Aquí. Y donde está esa flecha del lado derecho en azul. Le damos a eso y nos va a traer a esta otra pantalla donde dice elige una opción. Del lado izquierdo dice mi credencial para votar fue emitida en México y mi credencial para votar fue emitida en el extranjero. Seleccionamos la del extranjero y entonces sí, y nos informa tu credencial para votar, solo si cambiaste de domicilio se ocupa un comprobante y un número telefónico y correo electrónico. Y entonces sí, le damos en comenzar. Ya una vez que le damos en comenzar, nos va a preguntar lado derecho o lado izquierdo cuál es el formato de nuestra credencial de elector. Y ya seleccionamos el lado izquierdo, por ejemplo. Y una vez que seleccionamos ese, nos indica dónde está la clave de elector. Y el número SIC no nos lo indica dónde está. El número SIC se encuentra por el reverso de la credencial de elector y son los siguientes 9 números después de donde dice IDMEX. Después de donde dice IDMEX son 10 números, se ponen los primeros 9. El último número no se agrega. Y con eso es con el que tienen ya el número SIC.
Así de sencillo, básicamente, y quiero que por favor lo hagan con mucho cuidado. Les voy a mostrar mi credencial de lector para que no se confundan. ¿Dónde está el número? Sí, permítanme un segundito y lo vamos a ver todos juntos. Mi credencial de lector. El número en referencia que es el otro número que tienen que poner. El primer número tiene que ser obviamente se llama clave de lector aquí al frente. Voy a dar la luz para que se vea. Aquí está clave de lector. Aquí voy a encontrar clave de lector. Y en el anverso, aquí después de donde dice NDX, o sea, I latina D N X, los siguientes números o sea, en la parte de arriba son los que usted tiene que poner. Y básicamente, esa es la clave de no confundirse. Porque en la credencial que recibimos en México, el número está en otra parte y algo que nos confundió a todos y me disculpo con el personal de INE, no quise ser tan drástico, pero tenemos mucha presión de tiempo. Así es que, por favor, empezamos a escucharme en el programa y haciendo su registro para que voten para revocar a Manuel López Obrador. Si no están convencidos, yo respeto su manera de pensar, pero cuando vives en México, voy a tener a continuación, para que conozcas en detalle todas las triquiñuelas que ha hecho este señor y te des cuenta de que sí necesitas revocarlo. Aparte de la casa gris, aparte de la pila Felipa, de la hermana Pino, de la otra hermano, y nadie ha hecho ni Pino ni la Procuraduría, y todos han hecho extorsiones. Vamos a mostrarles para que se den cuenta de la verdad. ¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a tratar un tema global, pero tiene subtemas que yo espero que les resulten de interés, porque además es de la máxima gravedad en cuanto a lo que está sucediendo en la relación de México con Estados Unidos, pero además el futuro inmediato para México. Ya sabemos que López Obrador se ha metido en el peor de los enredos que ha enfrentado, yo creo que a lo largo de toda su carrera, que otros los ha sabido sortear, pero este está totalmente enredado. Bueno, pero hay yo creo que un asunto más grave todavía, pero precisamente como nos hemos enfocado en este asunto de el escándalo con su hijo, pues hemos dejado pasar un poco estos asuntos que son de verdad muy importantes, muy importantes. El presidente Biden de Estados Unidos ha firmado un decreto ejecutivo para modernizar las facultades de sanciones del Departamento del Tesoro para combatir el tráfico de drogas y designó a 25 actores y entidades de México, Brasil, Colombia y China de ser partícipes en actividades que contribuyen al tráfico de drogas, especialmente el fentanilo. Esto es algo muy grave porque es una continuación de este video de lo que hemos venido informando a lo largo de este año sobre cómo Estados Unidos está cerrando el cerco en torno a López Obrador al detectar que evidentemente él es la cabeza, ahí lo voy a decir tal cual porque además es público, todo el mundo lo sabe, pues del narcotráfico en México, porque él tiene convenios y acuerdos descarados con algunos de los cárteles, y ahorita vamos a mencionar algunos, como el cártel de Sinaloa, pero no es el único y no es de ahora, es desde hace muchísimos años, que ha estado en campaña permanente desde el año 2000, porque ahí, aunque ganó la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, su mira estaba puesta en llegar a la presidencia de la República en el 2006, no en el 18, sino en el 2006, pero él sabía que tenía que hacer estos, y estaba muy contento además de hacerlos, estos convenios con las fuerzas de narcotráfico. Bueno, ya a lo largo de este año, si ustedes tienen tiempo y ojalá lo puedan hacer, puedan ver algunos de los videos que hemos ido subiendo sobre este tema, porque ha sido muy importante y cómo ya hemos informado que el gobierno de Biden, del gobierno de Estados Unidos,
sí tiene una... Yo no sé si es a lo mejor Biden como persona pues no ve mal a López Obrador, porque yo creo que son igual de malos, pero me refiero a que hay partes del gobierno de Estados Unidos, dentro del Senado, de las cámaras y otras instituciones, quizá la DEA, el Pentágono, que están cercando o están ejerciendo presión sobre Biden para que actúe y ponga en orden a México y a su presidente, que es un descarado asociado con el narcotráfico. Esta orden ejecutiva que ha firmado a principios de febrero va enfocado a eso, a acercar más todavía este cerco que le ha tendido a López Obrador. No sé hasta dónde va a terminar. Esto es una guerra y tiene que ver muchos factores. Está por un lado la pelea por la reforma energética que López Obrador quiere imponer y que perjudica a los intereses de Estados Unidos y que mismo Estados Unidos ya le dijo que no le va a permitir que lo haga y le han metido mucha presión. Y por el otro lado están la guerra comercial con, bueno, a través de otros mecanismos, para lo cual también vamos a hacer videos específicos, pero esto es algo muy grave, muy importante. Por eso es un asunto que no quise dejar pasar, que vale mucho la pena darle seguimiento, porque esto sí puede ser un golpe que puede hacer tambalear más todavía y debilitar más al gobierno ahorita, que de todos modos está bastante golpeado de López Obrador. El decreto proporcionará nuevas herramientas al Departamento del Tesoro para hacer frente a los cambios en el comercio global de drogas ilícitas, que según Washington contribuyó sustancialmente a que haya más de 100,000 muertos por sobredosis de estadounidenses en el periodo de 12 meses que concluyó en abril de 2021. Es decir, durante los primeros 12 meses que ha ejercido el poder Biden, se han muerto 100,000 norteamericanos por sobredosis de drogas ilícitas que están llegando a Estados Unidos. ¿Por qué se involucra aquí el Departamento del Tesoro? Bueno, por una razón que ya informamos en otro video anterior, que es cómo el gobierno de México, a través del Banco del Bienestar y de otras instituciones, está facilitando hacer pasar las remesas supuestamente de los migrantes que están en Estados Unidos y las está utilizando los grupos de narcotráfico para estar blanqueando dinero y enviándolo de regreso a México. Esto es algo muy grave y por eso interviene directamente el Tesoro norteamericano para detener este flujo de dinero ilegal que está llegando a través de, y además ese es parte del tema que vamos a tratar aquí, que es algo muy sospechoso, como aparentemente, ya lo habíamos tratado en otro video, pero creo que vale la pena retomar, cómo es posible que las remesas estén creciendo de manera exponencial cuando estamos enfrentando la mayor crisis económica de los últimos 10 años, un poco más, y están muy restringidos los migrantes de Estados Unidos, paisanos nuestros, mexicanos, están enviando dinero como remesa, pero ahora mandan menos, pero en el balance se reporta cómo está creciendo. ¿Por qué? Porque ha subido este volumen de remesas. Son estos grupos de narcotráfico a los cuales ya les puso el ojo el gobierno norteamericano. Fíjense a qué grupos ahora incluyeron en esta lista de entidades contra las cuales va a actuar directamente el gobierno de Estados Unidos. Son los socios de López Obrador. Fíjense, en el caso de México están los rojos, descritos como un grupo que se separó de los Beltrán Leiva, que en los últimos años se ha convertido en una de las organizaciones más poderosas de México. Ustedes dirán, ¿quiénes son los rojos? Bueno, no sé si recuerdan el caso, me imagino que sí, de Ayotzinapa, que fue el caso más golpeó la credibilidad del presidente Peña Nieto, y que se armó precisamente en Iguala, y que el grupo que levantó a estos supuestos estudiantes de la normal de Ayotzinapa era este grupo llamado Los Rojos, y quien lo coordinaba o quien los encabezaba o con quien trabajaba era la familia Abarca, que en ese momento ocupaba la presidencia municipal de ese ayuntamiento y era el candidato que había impuesto López Obrador en el 2012. Todo esto está ligado, o sea, está toda la historia incompletita. Ellos estaban también presos. Este grupo de Los Rojos eran los representantes de los Beltrán Leiva en esa parte de la tierra caliente de guerra, y después se separan, como suele suceder en estos grupos criminales, porque, bueno, por revíos o por lo que sea, por división, y se empezaron a pelear entre ellos mismos. Bueno, pues este grupo de Los Rojos es uno de los que está señalados, pero este grupo fue con el que estuvo asociado López Obrador, porque él fue el que los encumbró a los Abarca, que eran los que estaban en este grupo, para que llegaran a la ciencia, y él los arropó, los que está totalmente, hay que interpretar que es un golpe directo contra López Obrador y sus socios de lo que están haciendo el gobierno de Estados Unidos. También incluyó a Guerreros Unidos, en la que eso nos confirma que colabora Cártel Jalisco con la Nación y comparte las mismas redes de drogas hacia Estados Unidos. Guerreros Unidos son contrarios al rojo, son las tracas, y posiblemente el gobierno de Estados Unidos sabe que los dos principales cárteles, aunque tengan sus divisiones del cártel, no hay cártel Jalisco, todo mismo, pues
y un mal el Alfredillo, Guillermo Hernández, Ovidio López, el Gran Leiva, entre otros. Y cuando el gobierno como general, profesor Libero, Ovidio, en esto que además la idea de la original era trasladar los de energía y extraer los estados mandó la orden de liberar el gobernador claro muchas veces que lo con o local de nueva generación hay filtraciones de prensa que han hablado el año pasado de dentro de todos estos videos que han ido golpeando que la de las horas vamos a tratar de los hermanos y el dinero y a presos políticos haciendo programas de votos pero también hay videos que como un escenario que puede especular no se publica que a ese nivel pero también hay videos que los hijos de los reunidos y sus de para las campañas sí bueno pues esto es una cuestión emprendente y este que se conecta con otra nota que también les quiero mencionar es el de que realmente se sacó el récord con 51.594 millones de dólares en 2021 una tasa anual del 27%. Y es que en el momento que la economía americana contrae estuvo en crecimiento durante 4 años de Donald Trump tiene una baja como Obama sube donde no básicamente es y el último que es el 2020 que es la pandemia pues viene una caída no fue tan dramática porque me dijo algo para evitar la caída para tan dramática pero a partir de 2021 cuando toma el primero de caída otra vez la que se hablas se trae y la mexicana pues peor ¿no? Yo creo que es la peor caída que hemos tenido en 100 años como se ha resaltado ¿no? Bueno, en este periodo pero particularmente en 2020 2021 es la peor caída desde la época de la Revolución Mexicana. Sin embargo, contrario a esta doble tendencia de la caída económica de Estados Unidos y nuestros paisanos que viven allá, y pues depende evidentemente de cómo funciona la economía, y muchos de ellos son contratistas temporales, no tienen sueldos fijos, o si nos van a contratar a la actividad económica que se quiera, por lo tanto ellos no pueden tener una entrada de dinero fija, y sin embargo bien viste disparo a la alza de las remesas de casi un 30%. Es una cuestión que por eso llama la atención, precisamente por esto en el departamento del Tesoro norteamericano pues prende las armas porque pues se ha dado a conocer que el Banco del Bienestar, lo dijimos en otros videos, han utilizado, el gobierno les puso como en bandeja de plata el Banco del Bienestar para que lo utilizara como medio de enviar sus remesas a los supuestos paisanos, pero que se ha descubierto que son los mismos cárteles del narcotráfico que reclutan a gente, a los mismos paisanos que necesitan enviar dinero y les ofrecen una cantidad de extra comisión para que puedan enviar dinero a México blanqueado. Dice, según analistas, las remesas ya se transformaron en la segunda fuente de ingresos de dólares para el país, superando la inversión extranjera directa y los ingresos obtenidos por el turismo. Los mexicanos recibieron un récord de 51.594 millones de dólares en remesas en el 2021. Ustedes recordarán quizá que durante muchos años la principal fuente de entrada de divisas de dólares a México, o sea, el petróleo, obviamente, después era la inversión privada, en tercer lugar era el turismo y el cuarto eran las remesas. Ahora brincó al segundo lugar, precisamente por esto, es porque de repente como que hubo mucha gente que quiso mandar dinero en el momento que estaba la situación económica más contraída en Estados Unidos y aquí en México. Las remesas recibidas en 2021, casi todas de mexicanos en Estados Unidos, son un aumento anual del 27.1% frente a los 40.600 millones de dólares que también fueron un récord en 2020, según reportó este martes el Banco de México. O sea, fíjense, también en el momento que se colapsa la economía norteamericana y mundial y la de México, se disparan las remesas y en el 2021 crecen aún más todavía cuando viene la economía más empicada. Las remesas ya se convirtieron en la segunda fuente de ingresos de dólares al país, que no es poca cosa. Ya superaron la inversión extranjera y los ingresos obtenidos por el turismo. Bueno, pero el turismo tampoco es sorpresa porque se colapsó prácticamente en su totalidad en el 20 y en el 21. Un empuje al PIB, los dólares enviados por los migrantes. O sea, se ha convertido en un empuje al Producto Interno Bruto. Aparentemente estos dólares extras que han llegado, que ahora alcanzan el 4% del Producto Interno Bruto de México, según destacó un subgobernador del Banco de México.
El incremento en el flujo de remesas en 2021 respecto al 20 fue de 10,000, casi 11,000 millones de dólares extras, más del doble del incremento en cualquier año anterior. Fíjense, ¿no? No es casual. En el 2019 se establecieron los mecanismos a través de los cuales se iban a utilizar las instituciones, específicamente el Banco del Bienestar, para poder lavar dinero. Ya en el 20, que ya estaba totalmente establecido todo el mecanismo, es cuando se ve el reflejo de cómo ha servido esta institución y las facilidades del gobierno para que el dinero de narcotráfico pueda entrar a raudales a México. El más elevado anterior a ese año fue de 5,000, o sea, de la mitad, 5,000 millones en 2003, cuando llegaron las remesas a representar un 2% del Producto Interno Bruto. Se atribuyó el récord a la recuperación económica de Estados Unidos, que reportó un aumento del 5.7% del Producto Interno Bruto del PIB en 2021, el más alto desde 84. Pero aquí se aplica una trampa, igual que en México. Tuvimos un crecimiento histórico, como no se veía hace mucho tiempo, pero la realidad es que habíamos caído un 15% y recuperamos quizá un 6%. Entonces realmente la caída fue del 9%. No es que hayamos tenido un superávit, sino la caída fue un poco menor que la del 2020. Entonces, aquí en Estados Unidos pasó lo mismo, habían tenido una caída brutal y en el 2021 tuvieron una recuperación, pero realmente no es recuperación, sino fue una menor caída, nada más que se maneja este lenguaje confuso para que la gente crea, ya ven, bueno, con Biden sí está creciendo la economía, cuando es totalmente lo contrario. Dice que otra de las razones, supuestamente, como quieren justificar el Banco de México, porque ellos no van a decir que es dinero de narcotráfico, por supuesto, es que como recibieron estímulos del gobierno, como cheques directos, y la tasa de ocupación indica que están en pleno empleo. Estos apoyos se los dio todavía en tiempos de Trump. En contraste, el PIB de México solo aumentó un 4.8% el año pasado, por debajo del 6% que esperaba el gobierno, según reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, con base en cifras originales preliminares, es decir, del 15%, quizá 12-15% que caímos en el 2020, para que hubiera un verdadero crecimiento, de verdad, tenía que haber sido el 16%, 15%, para que llegara a lo que había estado en el 19 y brincar un poquito más. Eso es crecimiento. Esto simplemente es una tasa de caída también negativa, pero menor. Evidentemente, no todas las familias recibieron una remesa y a nivel agregado del consumo ha ralentizado su recuperación, pero las familias que sí recibieron estas remesas posiblemente tuvieron una calidad de vida mucho mejor a las que no, expresó Quirós. Pero la realidad es que este dinero no entró a las mesas de la gente común y corriente, que como pasa con las remesas normales, que llegan a apoyar aquí a la economía de la familia. Pues esto fue un lavado de dinero, este disparo de remesas. Fíjese, aquí dice, un analista de Monex resaltó que las remesas también ayudaron a que se mantuviera la estabilidad del tipo de cambio, que tuvo su peor momento en marzo del 2020 cuando superó los 25 pesos por dólar. Fíjese cómo esto ha ayudado a este mecanismo. Se benefician mutuamente el gobierno con este dinero del narcotráfico, precisamente para sostener de manera artificial el tipo de cambio, porque la moneda, el peso, ya se hubiera ido hasta el fondo en situaciones normales. Aquí está entrando muchísimo dinero que está bombeando oxígeno a la moneda. Y luego fíjense, aquí no lo explican, pero los datos son interesantes. En plena pandemia del coronavirus, 2020 fue un año récord de remesas para México, con 40,600 millones de dólares, un aumento del 11% respecto a los 36,438 millones de dólares del 2019. El presidente López Obrador ha agradecido a los 38 millones de personas de origen mexicano que hay en Estados Unidos, a los que califica de héroes, al estimar que sus remesas benefician a cerca de 10 millones de familias pobres. Bueno, ya saben a quién se refiere, a quién le dio las gracias y a quiénes se refiere como héroes, y no son a los migrantes, son a esa gente que ha hecho este incremento, y ya sabemos quiénes son. Los que nos acaban de aportar el año pasado 52,000 millones de dólares que enviaron a sus familias son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país. El pueblo de México es un pueblo trabajador y los migrantes muy trabajadores, celebró el presidente. Pero fíjense, bueno, además es totalmente absurdo y ridículo, muy propio de López Obrador, que celebre que las remesas sean el principal apoyo económico de México, cuando reflejan todo lo contrario, un fracaso económico. Ya lo hemos mencionado en otros videos. Cuando un aumento de las remesas se da en la economía nacional, significa que más gente se ha tenido que ir de México para poder sostener lo que aquí en México no está funcionando económicamente hablando. Esto es muy interesante porque las dos notas están ligadas. Esto que les leí de que se firmó esta orden ejecutiva para intervenir contra los cárteles de la droga, y además esto, porque van de la mano, esto lo está viendo el Departamento de Estado norteamericano y el Departamento del Tesoro, cómo creció el aumento de las remesas y que el gobierno lo celebra y lo festeja cuando saben que hay
mano negra, ¿no? Fíjense qué interesante aquí. Dice Gabriela Siller, directora de análisis económico del Banco Base, argumentó que las remesas no pueden considerarse un logro de la economía mexicana porque no se originan aquí. Claro, pues es lo que les decía. Inclusive se considera que el alto crecimiento de las remesas está relacionado con el lento crecimiento de México y con la falta de oportunidades laborales, lo que les estaba diciendo, lo que obliga a familias del exterior a enviar remesas, expuso en un análisis compartido con la agencia EFE. En diciembre, solo en diciembre, los ingresos por remesas ascendieron a 4.760 millones de dólares, un aumento anual, comparado con diciembre del 2020, del 30.4%, aunque un retroceso mensual. Así es la realidad, amigos. Permítanme, estoy reconectando aquí. Pues quise yo decírselos a través de otra nota, porque me pasó algo muy curioso. La semana pasada yo mandé un artículo correlacionado a la revista donde colaboro, la revista Siempre, y no me fue publicado. O sea, de hecho hasta se me ocurrió un día decir lo que nunca me publican en Siempre, porque ya van varias notas que no salen, y bueno, pues el veto, ¿verdad? Y qué bueno, es mejor ser claros y saber así por dónde van las cosas. Gracias a Dios, pues muchas notas están publicadas en los archivos y fueron exclusivas. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que esto es bien delicado. Yo lo había anunciado, hasta con número. El Departamento del Tesoro tiene 900 expertos trabajando a nivel mundial para ubicar todo lo que es testaferros, lavado de dinero, movimientos de giros bancarios, todo lo tienen bajo control ya, y es precisamente porque las acciones de López Obrador de solapar a los carteles de la droga están afectando mucho a Estados Unidos. Donald Trump, curiosamente, al hacer el presidente Biden un discurso especial por la invasión ya a territorios de Ucrania por parte de las fuerzas rusas, comandadas por Vladimir Putin, Donald Trump dijo que eso era territorio ruso y que tenía que recuperarlo Rusia, que no veía él ninguna invasión. Pero donde veía él la invasión y que lo que debería de enfocarse la administración Biden de Washington es la invasión tan seria que está pasando en la frontera de México con Estados Unidos, que está afectando por todos los aspectos, según Trump. Inmigración de gente que no sabemos quién es, cómo entran, de dónde vienen, qué intenciones tienen, y aparte, los movimientos ilegales de trata de personas, de tráfico de armas, tráfico de drogas y la salida de dólares, la salida de dinero lavado, que no se declara. Y eso está afectando notablemente la economía. Ya en el viernes de Frena analizaremos más con un par de expertos. Les agradezco el favor de su atención y nos vemos y nos escuchamos mañana. Hasta entonces. Gran indignación. Este asunto me reafirmó que los servidores públicos, además de ser responsables de actuar conforme a derecho y con total integridad, también somos responsables de la percepción que generamos con lo que hacemos. Y en esto reconozco que cometí un error. No obstante que me conduje conforme a la ley, este error afectó a mi familia,
lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza en el gobierno. En carne propia sentí la irritación de los mexicanos. La entiendo perfectamente. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Este fin de semana salió el escándalo de que un hijo mío, José Ramón, ya grande, de 40 años, casado, vivía en una residencia en Houston, ¿no? Carmen Aristegui casi lo comparaba con la Casa Blanca. Nada más decir, primero, que en este gobierno no tienen influencia mis hijos, no se le da contrato a ningún recomendado. En el asunto del matrimonio, pues ahí está complicado meterse. Ellos se casaron y al parecer la señora tiene dinero, pero no tiene nada que ver con el gobierno. Pero este señor Loret de Mola, pues, que es un mercenario, hizo un escándalo. Charlas de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.